La verdad es que es una bendición lo que Dios está haciendo. A veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, pero Dios no para de trabajar en nuestras vidas. Y yo creo de que llega un momento de que estamos preparados para poder crecer. No es un día más, no pasa el tiempo así en balde, sino de que hay un proceso que Dios va haciendo en nuestras vidas, en la iglesia. Pero yo cuando digo la iglesia, porque la iglesia parece que no es nadie. No, en ti y en mí. Dios está trabajando, nos está preparando para que haya un crecimiento. Y quería leer unos versículos en Efesios capítulo 4, versículo 13. Que dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y la motivación de la aplicación de hoy, por lo que Dios nos quiere hablar, todo esto que vamos a escuchar, a compartir, es el crecer y madurar como discípulos del Señor. Entendiendo que ese verdadero crecimiento de que hay en tu vida y hay en la mía, que aunque igual no te hayas dado cuenta, pero hemos dicho que Dios ha ido trabajando en nuestras vidas, proviene de Cristo. No es un crecimiento por otras características, sino porque el mismo Cristo se está formando en cada una de nuestras vidas y se manifiesta ese crecimiento, porque al final tiene que haber un baremo de medir. Dice que se manifiesta en la unidad, amor, servicio y, cómo no, en la multiplicación de poder ir y alcanzar a otros, que eso que de gracia recibimos lo podamos dar y que cada día el Señor vaya añadiendo a aquellos que son salvos a su iglesia. Dios empezó una gran y hermosa obra en cada uno de nosotros. Hemos estado hablando muchos días que hemos pasado de ser simples espectadores sentados en una silla esperando a que, no sabemos muchas veces a qué, a ver si el tiempo cambia las cosas, pero dice que hemos pasado de esa situación de ser un espectador a ser un discípulo del Señor. Tanto que nos ha llamado y nos ha llevado a servir, a forjar ese carácter de Cristo, que aunque no seamos perfectos, el Señor está perfeccionando la obra que empezó en cada uno de nosotros. Y además, no solamente eso, sino que nos ha abierto los ojos al modelo que quiere trabajar Él como iglesia, cómo se debe desarrollar su iglesia. No nuestra congregación, sino su iglesia. Y después de todo ese trabajo, el Espíritu al final viene y nos dice, que es por eso la palabra de hoy, prepárate,
porque después de todo ese trabajo que el Señor ha hecho, lo que viene es un crecimiento para la iglesia. Dile a que está al lado, prepárate para lo que viene de parte del Señor, porque seguramente que es algo grande. Y como te digo, este crecimiento no es casual. O sea, no es por estar esperando a ver si un día cambian las circunstancias y no sé qué es lo que pasa, que no es casual. Y no es el resultado de unos programas, por muy buenos que puedan ser o no buenos, no. El crecimiento no viene porque hagamos unos programas, es que, mira, qué buena organización, o que todo el mundo estamos haciendo, no sé, unos programas de muy buenos. No, nos dice que ese crecimiento no viene por ahí, sino viene por una madurez espiritual, personal, en cada uno de aquellos que son los miembros de la iglesia. O sea, el crecimiento de la iglesia no viene por lo que la iglesia en su conjunto, por la organización que pueda tener la iglesia como congregación, sino el crecimiento viene por el crecimiento tuyo y mío, espiritual, que sumando y poniendo todo lo que tenemos cada uno, nos vamos edificando y se va ensanchando y va creciendo la iglesia del Señor. Por eso decimos de que depende del crecimiento de los discípulos del Señor. El crecimiento verdadero comienza en el interior. No comienza mirando hacia afuera. De hecho, fijaros cómo lo describe en el versículo 13 que hemos leído, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque no se trata de crecer hacia afuera, que nosotros a veces estamos empeñados en que ese crecimiento, como que dice ser crecimiento visible, que ven los demás, pero dice la palabra que no se trata de eso, de lo que yo pueda crecer hacia afuera, de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda representar, sino que el crecimiento es algo, el verdadero, del interior. Yo, como persona, como discípulo, como cristiano, como hijo de Dios, que haya un crecimiento en mi vida, que luego eso seguramente que va a brotar hacia afuera. Y la madurez espiritual es la que precede a ese crecimiento visible, que los demás pueden ver y que anhelamos llegar ahí. No es que no anhelemos eso, anhelamos de que haya un crecimiento numérico, que haya un crecimiento de servicio, de amor, de alcanzar a las personas, de vidas transformadas. Pero dice de que eso primero tiene que ser un crecimiento espiritual en ti y en mí, que es invisible. Y luego se manifiesta en todas esas cosas. Primero, como decían algunos, hay que ser y luego hay que hacer. Porque Dios no se impresiona con números. A veces tenemos ese pensamiento de que lo que Dios le llama la atención son los números. Pero dice que Dios no se impresiona con esos números, sino lo que se impresiona son con esas raíces que hay en ti y en mí, con esa firmeza, que al final que estamos arraigados ahí en el Señor, esas raíces de carácter, de fe, que nos hacen estar firmes, y está claro que de obediencia y de amor al prójimo y a su palabra. Una iglesia madura es una iglesia estable. No se deja llevar por el viento. Esos son como, ¿no?, cuando habla Santiago de esas olas del mar que van de un sitio para otro, pero que al final no
no llegan a cumplir el objetivo. Hoy para aquí, mañana para allá. Sino una iglesia estable, que no se sacude por las pruebas. Y está claro que las pruebas van a venir, que las dificultades van a venir, que hasta las dudas van a venir, que hasta las equivocaciones van a llegar. Pero una iglesia madura no depende de esas cosas que puedan pasar a nuestro alrededor, sino que se mantiene a flote sabiendo que solamente depende del Señor. Dice que el bambú tarda un montón de años, está allí, como dice, en lo invisible, echando raíces, y que tarda un montón de años sin salir. Y luego una vez que sale, dice, en unos días crece un montón de metros. Para que podamos entender que lo importante no es cuánto tú corras hacia arriba, no es cuánto sea lo visible. Cuánto visible hemos visto en muchas iglesias, en muchos hermanos, que hasta pensamos que eran ejemplos, ¿no? para nosotros, y era algo visible, no había raíces. Y un día preguntas y dices, no, el hermano ya no está. El hermano se apartó del camino. Porque no se trata de crecer visiblemente, sino de echar esas raíces profundas que luego te hagan como el bambú, que luego una vez que florezcas, tengas tal fuerza dentro en el interior que puedas desarrollarte grandemente sin correr ningún peligro a que te caigas al suelo. Y primero, hemos dicho que es lo invisible, que son esas raíces que Dios ha ido ya trabajando en nuestras vidas. No pienses de que está. Lo que pasa es que igual tú estás viendo, queriendo ver lo visible. Y piensas de que no ha habido un crecimiento en tu vida porque no estás viendo lo visible. Cuando déjame que te diga que Dios ha estado trabajando en tu vida, afirmando esas raíces, y en un momento, puede brotar como ese bambú y crecer metros y metros, algo imparable. Así es lo que Dios está haciendo. Y si Dios está trabajando tu vida por dentro, que supongo que sí, porque si algo tiene Dios es que Dios no descansa. No se conforma con lo visible, sino que nos va a lo invisible, a lo del interior, y empieza ahí a meter el dedo, a hurgar ahí dentro, a poner cada cosa en su sitio, a afirmar aquellas de que sabe que van a ser las que te van a dar la fortaleza. Y si Dios está haciendo todo eso es porque tiene algo grande por fuera preparado para ti. Y cuando digo para ti, también digo para mí, digo para cada uno de nosotros, porque eso es la iglesia. Eso es la iglesia. El conjunto, el crecimiento de la iglesia, la madurez de la iglesia, viene en ese conjunto que vamos poniendo cada uno de nosotros, aquellas raíces que cuando brota es algo imparable y da un crecimiento también, ¿no?, visual, aunque no es lo que estamos esperando. Estamos esperando algo visual, pero con raíces que se pueda mantener. Y Dios lo está haciendo en tu vida. Cuando pienses, es que Dios no está trabajando en mi vida, parece como que no estoy dando el fruto. Sí, está dando el fruto. Déjame que te diga de que Dios está trabajando, seguramente que Dios tiene algo grande con tu vida. Te está preparando bien, paso a paso. A veces Dios nos ha de pasar por pruebas, por situaciones, trabajando en eso oculto, porque tiene algo grande para tu vida y para mi vida. Y cuando eso venga, no quiere que lo pierdas en una mañana o en una tarde, sino que tengas la capacidad de poderlo abrazar, retener y que sea de bendición.
Dios nos llama a crecer en amor y unidad. Ese es el crecimiento de una iglesia. El crecimiento de la iglesia al final en lo que se mide, no solo en las personas que también, pero el crecimiento verdadero de una iglesia se mide en la unidad y en el amor. En el 15 de los versículos que hemos leído, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Y la madurez principalmente se nota en cómo tratamos a los demás. La madurez de Jesús no está claro cuál fue. Que estuvo dispuesto a ir y a pagar por ti y por mí. Entender el objetivo con el cual Dios lo había puesto aquí en la tierra. Una iglesia madura no se divide por opiniones, porque opiniones vamos a tenerlas siempre diferentes. Somos de diferentes culturas, de diferentes padres, de diferentes, yo qué sé. Unos tenemos pelo, otros no tienen pelo. Unos somos guapos, otros... Bueno, de sueños también se vive, ¿no? De anhelos, ¿no? Lo que quiere decir que siempre vamos a tener diferentes opiniones. Y eso no es malo. Qué aburrido sería si todos pensaríamos igual. ¿Te figuras? Que vendría el pastor y todo el mundo. Ah, sí, sí. Yo pensaba lo mismo. Pues ni pensaría, ¿para qué? Si ya... Nos enriquecemos en diferentes opiniones. Por eso dice que no nos podemos dividir por diferentes opiniones, sino que una iglesia madura se une por un propósito. Tú puedes pensar que se puede hacer de una manera, yo puedo pensar que se puede hacer de otra manera, pero el propósito de la iglesia es alcanzar personas, es mostrar el amor de Dios. Es estar con aquel que tiene una necesidad. Mostrar el amor de Dios, el rostro de Jesús. El ir, el predicar. Y cuando digo el predicar, que sea algo más que palabras. Que sean hechos. Aquí había un refrán que decían que hechos son amores y no buenas razones. Y eso es lo que nos tiene que unir. En el propósito, las personas que se pierden, en cómo les alcanzamos. Y seguramente de que unos van a decir de una manera y otros de otra, pero es que ese no es el problema son cómo verdaderamente alcanzamos a esas personas. Porque no estamos discutiendo el cómo, sino el qué vamos a hacer, que es lo que nos tiene que unir, ¿no? Ese propósito. El crecimiento no se crea con estructuras perfectas. Por lo menos en esta iglesia no. Por eso decimos que no somos la iglesia perfecta. ¿Y por qué no se forma? Porque una iglesia sea perfecta. ¿Aquí hay alguien perfecto? ¿Ninguno? ¿Seguro? Bueno, yo no digo nada. Yo como dicen esos de la televisión, paso palabra. Pero si no somos nosotros perfectos, ¿cómo vamos a pretender de que la estructura de la iglesia sea perfecta? Y aunque sería perfecta, mira, aunque serían, no sé, ahora bajaría y ya está, en el momento que entraríamos tú y yo, ya hemos fastidiado esa perfección. Y por eso no se crea
esa madurez no se crea porque tú tengas una estructura perfecta, bien organizada. Todo eso es bueno, que no estoy diciendo que sea malo. Lo que digo que eso no crea una madurez en nuestras vidas, sino con relaciones sanas. Si algo hemos estado trabajando este último tiempo de que no nos importa tanto lo que es el templo, el local, eso que decimos iglesia y a veces no sabemos ni lo que queremos decir, sino la persona, las relaciones de amor entre personas, el llevar a la vida, a la práctica, el Evangelio. Lo importante eres tú y soy yo. Lo importante es aquel que está perdido, no las estructuras, sino las personas y sobre todo esas relaciones. ¿Cómo hago en esas relaciones de iglesia como cristiano, de poder relacionarme con esa persona y poderle mostrar el amor de Jesús? Dice que por eso donde hay amor hay crecimiento, pero crecimiento estoy hablando no del numérico, que también lo puede haber y lo deseamos y esperamos que sea así, sino un crecimiento, una madurez espiritual en cada una de nuestras vidas. Y está claro que donde hay crítica, donde hay queja, allí pues es imposible, ¿no? Lo que hay es un estancamiento que no deja avanzar. Aquel que viene y lo único que hace es señalar lo que está mal, ¿tú crees que los demás no lo vemos? ¿Tú crees que los demás no tenemos ojos en la cara para saber? Hermano, si tú tienes la capacidad de eso que está mal, del poderlo solucionar, soluciónalo, que te estamos esperando a ti. No vengas a cargarnos más con aquello que sabemos que está mal y no podemos arreglar, porque no es por ganas. Algunos de nosotros, no solamente en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que sabemos que hay cosas que están mal y no las solucionamos porque nos da la gana, ¿no? A veces porque no sabemos, porque no tenemos las capacidades, porque a veces ni está en nuestra mano. Entonces lo que tenemos que aportar, si que verdaderamente queremos que haya una madurez y un crecimiento, trae la solución, que te estamos esperando a ti, a que nos des esa solución, porque falta, muchas veces nos hace falta. Aquel que solamente dice, ¡ay, qué mal está todo! Pues no estás aportando nada. Carga sobre aquello de que quieren salir de esa situación, que quieren solucionar ese problema, pero que se ven al final incapaces y todavía echamos un cubo más de basura sobre estas vidas. Por eso dice que donde hay amor hay crecimiento y donde al final hay crítica y queja, hay un estancamiento que está claro que no aporta nada. Y lo vemos en las casas, que hemos empezado a trabajar, que las casas crecen cuando hay amor, cuando hay relaciones. Y que esos líderes crecen cuando trabajan en la unidad. Más que estar ahí luchando por mi trocito de terreno, mi crecimiento exterior, visible, empezamos a trabajar en unidad para que ese propósito, esa meta, se pueda alcanzar. Ahí dice que es cuando empieza a venir el crecimiento, cuando cada uno de esos hombres y mujeres, discípulos, que es lo que somos tú y yo, empezamos a poner cada uno lo que tiene. Y no estoy hablando que esto tenga que ser a todos igual, no, cada uno lo que tiene lo pone, y lo pone para el común, para que la cosa avance, y ahí es donde viene un crecimiento a las vidas, porque está claro que el amor es el suelo donde crece todo lo que Dios planta. Tú tiras algo, una semilla ahí, a un campo de amor, y saldrá. Da lo mismo lo que tires, que brotará. Y es ahí donde Dios da ese crecimiento. Por eso dice, cuida más
tu corazón que tus métodos. Con los métodos humanos podrás convencer a alguien durante un tiempo o podrás convencerle que dé un paso por un momento, pero tú no vas a cambiar una vida. Y créeme que no es por no intentarlo. De lo que te estoy hablando ya es algo que hemos intentado humanamente, el querer cambiar a personas y al revés. Lo que provocas al final es mucho peor. Solamente el amor. Solamente Dios puede cambiar una persona. Pues por eso dice, cuida más tu interior, que tú tengas ese amor, el corazón de Dios en tu vida, que métodos aprendidos que al final no te van a valer para nada. Y porque Dios multiplica aquello que está unido y está claro que no lo que está dividido. La madurez de una iglesia, la madurez en tu vida, en mi vida, se manifiesta, se hace evidencia cuando al final uno sirve y cuando uno, como dice, multiplica. Alcanzas, bendices a personas. No se puede ser maduro y no servir. No puede ser maduro y que en eso nos dé un fruto. Un árbol, tú lo plantas y sabes de que al año siguiente no te va a dar nada. ¿Por qué? Porque no está maduro. Cuando ese árbol lleva ya años, eso da fruto. Y por eso dice la palabra, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque la madurez no es un título. O sea, no es que aquí somos más o menos, o como que porque te dé un diploma del pastor. No es sino es la capacidad, como hemos dicho anteriormente, de poder dar fruto. Un discípulo maduro no se conforma con venir, con asistir, con estar un poquito, recibiendo, que gloria a Dios, y todos venimos y recibimos y es una bendición. Pero un discípulo maduro, al final, produce naturalmente fruto, quiere reproducirse en otro. Y cuando maduramos en Cristo, vemos de que el servicio deja de ser una carga y se convierte en un gozo. La obediencia deja de ser un sacrificio y se convierte en un deleite. Y el fruto deja de ser un esfuerzo y es algo natural, como decíamos, de ese árbol. De que no le cuesta dar fruto, sino que lo da naturalmente, porque es para lo que fue creado. El Señor a ti y a mí, como decía antes Manu, nos ha llamado, nos ha restaurado para dar fruto, para restaurar a otros. Y así, ¿no? Un discípulo maduro es igual, no tiene que empujar para que dé fruto. No tiene que estar el pastor detrás de él para que dé fruto, sino que esa madurez le hace producir fruto. Y el fruto, como hemos dicho antes, proviene de Cristo, que es el que vive en cada una de nuestras vidas. Y Dios quiere llevarnos que yo creo que eso ya lo ha hecho. Que antes hemos empezado a decir todo lo que Dios ha hecho, de ser un espectador, de recibir, a ser una parte activa y a reproducirnos. Y el crecimiento numérico de la iglesia, lo que esperamos ver visiblemente, es porque
es un reflejo de la madurez espiritual que hay en cada uno de nosotros. El Señor está trabajando en cada una de nuestras vidas, nos está haciendo madurar para que ese fruto pueda venir y para que pueda venir en abundancia. Para que llevéis fruto y fruto en abundancia. Agarrados a Él. Como ese pámpano ahí a la vid verdadera. Que el propósito es de que dé fruto. El crecimiento de la iglesia es el resultado del trabajo de cada uno de los miembros. En el versículo 16 dice de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. El crecimiento no viene porque 3 o 4 o aquellos que están en una responsabilidad al final trabajen mucho. No es porque trabajen unos pocos, sino el crecimiento de la iglesia del Señor. Estoy hablando de su iglesia, para que entiendas que eso también te concierne a ti. Viene por el trabajo, por la madurez de todos aquellos que conformamos el cuerpo. Por cada uno de nosotros. Porque cada creyente aporta algo vital. Lo que tú aportas yo no lo puedo aportar. Lo que aporta el que tienes al lado seguramente que tú no lo puedes aportar. Pero todo eso nos enriquece. Todo eso es como un puzzle que se va formado, que aparentemente son piezas. Cuando tú ves un puzzle y ves piezas sueltas y al final coges una pieza y dices, esto no tiene ningún significado. Esto en realidad no vale para nada, una pieza suelta. Si no tienes el global de piezas y si no tienes esa misión de Dios, esa foto que te dice lo que tienes que armar, no vale nada. Pero cuando empiezas a entender esa misión de Dios, cuando entiendes el cuadro, lo que Dios quiere crear, cuando entiendes que no lo puedes hacer tú solo, que tú, aunque seas una pieza, aunque sea la pieza más grande del puzzle, vas a necesitar de cada una de esas piezas que están a tu alrededor. Aunque algunas no vienen igual ni un dibujo, igual les toca hacer el cielo, les toca hacer algo y solamente viene un color y no saben ni... Pero es imprescindible. Para que esa madurez, para que ese cuadro se pueda formar, para que la iglesia cumpla su objetivo. Y por eso digo que tú y yo aportamos algo vital para la iglesia del Señor, para que pueda ser una iglesia madura, con tu testimonio, tu tiempo, tu servicio, tu fe. Porque Dios está levantando entre nosotros una iglesia donde todo el mundo es parte. Todo el mundo estamos trabajando, que a veces igual ni te hayas dado cuenta. Pero Dios ya ha ido trabajando en tu vida para que tú seas esa pieza, la cual cuando la miren puedan ver la gloria de Dios. Todos servimos, todos crecemos. Y como he dicho antes, el avivamiento no viene por el esfuerzo de unos pocos, sino por la participación de todos. Sin importar la pieza que seas. No tiene importancia la pieza que seas. A veces, por desgracia, pensamos que tenemos que ser la pieza más bonita, la que más represente, o la que me marca el dibujo, la que... No. Hermano, hermana, no. No soy yo más importante como pastor que tú. Y tú no eres más importante del que tienes a tu lado. Porque no estamos enseñando aquí fotos de personas, sino lo que queremos mostrar es a Jesús a través de su iglesia.
Una iglesia donde todos hacen su parte es una iglesia donde no puede dejar de crecer. Y en ese trabajo que hemos empezado a hacer en las casas, tú eres una parte importante en ellas. A veces vemos las cosas eso como insignificantes. No. Déjame que te diga de que allí donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha llamado, que igual todavía ni has sido, pero Dios ya te había llamado, te ha estado preparando para que vayas, para que ocupes ese lugar en ese puzzle especial que eres tú. Dios ya está obrando. Y además eres necesario para poder cubrir y completar ese puzzle. Y no solamente estoy hablando de esas reuniones, también lo estoy hablando aquí en la iglesia. Donde el Señor nos ha puesto es con un propósito. Tu participación activa puede ser esa chispa que prenda. Yo no sé, ¿os acordáis antes lo del bambú? Por tiempo parece que ni existía, o sea, en lo invisible, y en un instante sale un brote y despega como un cohete. Si todo eso que Dios ha estado trabajando en tu vida, que lo ha estado trabajando, que no tengo ninguna duda, ahora tú entiendes para qué ha sido. Y ocupas ese lugar que al final Dios pensó para ti. En ese puzzle, tú eres una pieza, tú eres una parte de esa fotografía. Y te pones ahí. Puede ser esa chispa que prenda, ese cohete que lance para arriba y haya ese crecimiento. Ya no solamente un crecimiento de madurez interno que Dios ya lo está haciendo, trabajando en nuestras vidas, sino un crecimiento también visible de alcanzar a otros, de que la gloria de Dios no solamente la podamos sentir nosotros y pueda trabajar en nuestras vidas, sino que sea manifiesta para que otros puedan creer. Y eso es lo que Dios está haciendo, porque el crecimiento no es un sueño, es una promesa de Dios. Lo mío del pelo sí era un sueño. Pero el crecimiento de la iglesia, el avance de la iglesia, que la luz va a ir ganando a las tinieblas, eso no es un sueño. Eso es una promesa para aquellos que están puestos en sus manos. Pero yo siempre he estado diciendo este último tiempo, Dios no nos va a dar nada si no somos capaces luego de poderlos pastorear, acompañar. Y no estoy hablando yo como pastor. Dios ha estado trabajando en tu vida, madurando tu vida para que seas tú quien puedas pastorear a esas personas. Quien puedas estar con esas personas, quien puedas hacer que el reino de Dios se extienda, que cada uno cumplamos ese objetivo de discípulos que hacen discípulos y estemos pendientes y mostrando el amor de Jesús. Y está claro que Dios no bendice las prisas, por eso hemos ido poco a poco, llevamos ya un año y pico trabajando en ello, que Dios bendice la preparación. Por eso Dios ha estado trabajando en nuestras vidas, preparando nuestras vidas. Y cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, es inevitable que haya un crecimiento exterior. Y es el tiempo de que Dios nos está llamando a ese crecimiento, no solamente ya a crecer, a madurar, que gloria a Dios, que Dios ya lo ha hecho, ha estado trabajando en nuestras vidas. Pero ahora es el momento de esa explosión para que haya un crecimiento, ¿no? Y cuando esa madurez es intencional,
al final el avance del Evangelio, de las personas, de alcanzar. Porque cuando yo hablo de crecimiento no estoy hablando de números. Estoy hablando de personas que no conocen al Señor. De personas que están en ansiedad, de personas que están en depresión, de personas que están enfermas, de personas que están en esclavitud, de personas que andan perdidas y sin esperanza por el mundo. Y que tenemos mi alrededor, que no son personas. Que esas personas a veces son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, gente que amamos. Y cuando nosotros entendamos de que ya estamos maduros y nos pongamos en las manos de Dios, ese puzzle se irá completando, no solamente con tu pieza, sino con muchas piezas que andan perdidas por ahí, desperdigadas por todo el mundo, que estaban también en esa foto que Dios quería enmarcar. Y solamente si tú y yo empezamos a construir ese puzzle y empezamos a darle forma, los demás podrán entender que también son parte de ese puzzle y que en algún sitio, no en el que quieran, en el lugar donde Dios los haya preparado, tendrán un espacio también para ellos. Para que vas a entender la importancia de dar un paso al frente, la importancia de empezar a construir algo, aunque parece que a veces, Señor, es que no soy capaz, pero es que nunca ha pensado Dios que lo harías tú, ni yo. Si lo único que el Señor está pidiendo, tu pieza, ponla en ese puzzle, y ese puzzle se va construyendo. Y yo creo que a día de hoy, si somos sinceros con nosotros mismos, ya podemos ver la foto, lo que pasa es que vemos que hay huecos. Pero sabemos la foto porque ya es una foto real, en la cual tú eres parte. Y esos huecos que faltan son las personas que también Dios ya las tiene preparadas para poder estar ahí, pero que dependen de ti y de mí. Vamos a orar. Voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que siga trabajando en nuestras vidas. Pero que siga trabajando en nuestras vidas de una manera que pueda dar fruto. Yo no quiero ser un árbol que solamente tenga hojas. De hecho, cuando uno va a la palabra del Señor y Jesús allí con aquellos discípulos se acercaron a aquella higuera, aparentemente con muchas hojas, muy frondosa. Pero cuando llegaron allí y miraron, dice que no tenía fruto. Y la respuesta de Jesús fue maldecir aquella higuera. Yo creo que Dios ha estado trabajando en tu vida y en mi vida para que llevemos fruto. Y la palabra dice, y para que seáis así mis discípulos. Porque creo que Dios nos ha preparado de una manera sobrenatural. Dios ha ido trabajando en lo invisible, forjándonos a cada uno de nosotros, haciéndonos especiales porque éramos una pieza única, especial, no hay otra repe. La cual Dios quiere usar. Y esto además me lleva de que Dios cuenta contigo y cuenta conmigo. Que en ese diseño que Él hizo ya tenía un hueco especial para tu vida y para mi vida. Que se trata de construir algo en fe.
aquello que el Señor nos ha mostrado, aquello que el Señor nos ha llamado, empezar a poner lo que tenemos cada uno, a ponerlo al servicio del Señor, y que el Señor vaya añadiendo a su iglesia cada día aquellos que van a ser salvos. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.